del Señor y con esa introducción mucho mejor, halagado, bendecido, de verdad, y motivado sobre todas las cosas, ¿verdad? Es más, estoy tan motivado que ya los voy a mandar a todos para el cielo. Gloria, gloria a Dios. No, y estoy un poquito afectado a la garganta, así que no puedo hablar Ah, se mucho. nota, se nota. Sí, no, 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 es una lucha que tengo porque no puedo, quiero hablar más y no puedo, y bueno, así es la vida, y pero le doy las gracias a Dios por su vida, hermano, realmente. Gracias por estar con nosotros. Bendiciones. Bueno, bueno. Bueno, muchas gracias, hermano. Dios le bendiga. Gracias y paz sea con todos ustedes. Pues vamos a seguir estudiando, ¿verdad? Lo que vinimos estudiando hace 2 miércoles atrás, que es sobre el cielo, ¿no? Y esta es la tercera parte de eso que venimos estudiando, que llamamos, así como en el cielo, también en la tierra, ¿verdad? Vamos a dar un leve repaso de lo que dijimos, ¿verdad? En los 2 miércoles pasados, para entonces entrar en lo que creo, ¿verdad? Que el Señor puso en mi corazón para poder seguir hablando sobre este tema que es hermoso. Primeramente dijimos, repasando en los estudios pasados, que el cielo es un lugar, ¿verdad? Que no es un estado, como dicen por ahí, que el cielo es un lugar de gozo, de paz, un lugar que habrá verdadera justicia, que es el trono de Dios, ¿verdad? Que es el lugar de su morada, que es donde Jesús está sentado a la diestra del Padre, que el cielo es una recompensa o galardones y promesa al creyente por su trayecto en la tierra. Y también hablamos por último que en el cielo se hacía la voluntad de Dios y que también era la voluntad de Dios de que se hiciera esa voluntad, y va a quedar redundancia, aquí en la tierra. Y por eso, bueno, llamamos así, así como en el cielo, también en la tierra. Y eso es lo que queremos, ¿verdad? Que sea la voluntad de Dios tanto en el cielo como en la tierra, ¿verdad? Para poder obedecer a eso que tanto anhela Dios y es lo que más debemos anhelar nosotros. Ahora bien, antes que nada, no quiero dejar cabos sueltos porque creo que en el primer capítulo, quien estuvimos aquí, hablamos rapidito de cómo se llegaba al cielo y era con la muerte, pero cuando hablamos de la muerte, obviamente es algo espeluznante porque nadie quiere morirse, ¿verdad? Hay un dicho que dice, todo el mundo quiere ir para el cielo, pero nadie quiere morirse. Y esto es más porque todo el mundo tiene miedo por el desconocimiento de qué va a pasar más allá. Claro que sí, pero quiero nada más que pasarle un poco por arriba de lo que la Biblia dice sobre la muerte, ¿verdad? Para después poder entrar en lo nuevo y así poder cerrar. Eh, Primero, si vamos, bueno, ya vimos que es el cielo, si vamos a Filipenses 1:23-24, y quiero que preste atención porque este estudio va a estar un poco espeso como lo fue del principio, porque trae mucha Biblia. Y presta atención, porque a mí me pasó mucho trabajo para leer por mi vista, que yo no tengo mi vista muy buena, pero tengo bastante Biblia. Filipenses 1:23-24 dice así. Bueno, primero vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias en esta noche por esta bendición y este regalo que es el poder, Señor, sentarnos a tus pies para poder, Señor, hablar de ti, hablar contigo y que tú hables con nosotros, Señor, y que pongas en nuestro corazón, Señor, y aclare si es verdad, Señor, lo que el predicador, el cual soy yo, está hablando, Señor, que se filtra por medio de tu Espíritu Santo y el cual se ve por medio de tu palabra, Señor. Así que glorifica tu palabra, Señor, que es vida, es verdad, Señor, y eres tú, que es el Verbo, Jesucristo, Señor. Así que bendícenos a cada uno en nuestras casas, que podamos prestar atención, Señor, y libéranos, Señor, porque de eso se trata. Al que el Hijo del Hombre o al que el Hijo de Dios libertare será verdaderamente libre, y eso es lo que creemos, Señor. Lo que queremos es ser libre de todo miedo, de toda opresión, Señor, y de todo lo que nos impide, Señor, acercarnos a ti. Así que gracias, Espíritu Santo, sé tú con nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, bien, eh, Filipenses 1:23-24 dice, me siento presenciado. Quiero decirle algo, porque quizás a lo mejor cuando ustedes leen, antes que nada, ustedes ven algunas palabras, según hay veces que no ven en la Reina Valera, pero es que yo uso varias ediciones, ¿verdad? O traducciones, porque no son versiones. La gente dice, no, que son diferentes versiones y los cristianos tienen muchas versiones de la Biblia.
no son diferentes traducciones. De hecho, el domingo pasado el hermano pastor estuvo hablando sobre eso, ¿verdad? Entonces la uso porque al lenguaje actual la podemos entender un poco mejor, pero dice exactamente lo mismo, recoge el mismo espíritu de verdad de la palabra que el Espíritu Santo nos quiso dejar entender. Así que empezamos. Filipenses 1, 23, 24 dice, me siento presionado por dos posibilidades, deseo partir y estar con Cristo, así lo entendemos mejor, que es muchísimo mejor, pero por el bien de ustedes es preferible que yo permanezca en este mundo. Es verdad, ese es Pablo hablando a los filipenses. Y bueno, él estaba seguro de que después de la muerte no, que existía algo más, que no solamente éramos el físico que iba a morir, iba a descansar, como muchas religiones dicen por ahí, de que después de la muerte no hay más nada, que el cuerpo va a descansar y que duerme y que se acabó todo. Pablo dice, no, 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 no. Yo estoy ansioso por estar con Cristo porque sé que hay vida después de esta vida, pero me voy a quedar aquí un ratico más porque ustedes lo necesitan, ¿verdad? Y si vamos a Primera de Corintios 15, del 55 al 57, dice así, ¿dónde está muerte tu victoria? ¿Dónde está muerte tu aguijón? Ese es Pablo preguntando. El aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. Pero gracias a Dios que nos da que la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo, hablando de qué, de la resurrección de Cristo. Dice, si como Cristo somos sepultados, ¿verdad? En la muerte de Cristo y resucitados también conjuntamente con Él. O sea, que tenemos vida. Pablo estaba seguro y quiero que como Pablo estaba seguro, usted también esté seguro de que según la Biblia, que vimos que es verdad, usted sepa y tenga conciencia y en convicción de que hay vida después de esta vida. ¿Es verdad? Ya el Señor venció la muerte, eso lo hizo por nosotros y Él, como Él venció, nosotros también con Él. Ahora bien, ¿qué pasa después de la muerte? Eclesiastés 12:7 dice, volverá entonces el polvo a la tierra como antes fue, y el espíritu volverá a Dios, quien lo dio. Quiere decir que la persona, cuando su cuerpo yace, es definitivamente el espíritu, que no es el alma, porque en nuestra iglesia local creemos que somos cuerpo, alma y espíritu, somos tripartitos, eso también Pablo lo dijo cuando dice, santifiquen completamente su cuerpo, su alma y su espíritu. Es verdad, sabemos que el espíritu va a quien lo dio, que de paso, se lo digo por si hay algún santero por ahí que pueda estar escuchando, porque sé que andan al acecho diciendo de que tu abuelo viene, o también en la iglesia tradicional, de que si tu abuelo te ve, de que si tu mamá, que si tu tío, y que si entonces todos los seres queridos están ahí para poder protegerte. Cuando el ser humano muere, el espíritu va a quien lo dio, los demás que se quedan aquí son, de estas apariciones son demonios literales que vienen al ser humano, que toman, ¿verdad?, la apariencia de aquella persona que se cree. Y eso lo vemos mucho en los medios, la santería, la brujería, ¿verdad? En el cual la Biblia dice no hay más nada. O sea, muere, el espíritu va a Dios y lo que se juzga después son las almas. Aparte, el único que es omnipotente, omnipresente en todo es solamente Dios. El ser humano muere, su espíritu va al Padre, ¿verdad? Que fue quien lo dio. Y sigamos viendo el proceso. Hebreos 9:27 nos dice, de la manera que está establecido que los hombres mueran una sola vez y después que el juicio es una sola vez que se mueren, no dos veces ni tres veces, una sola vez y después el Señor juzga. Si vamos a Apocalipsis 20, 12, 15, dice así, vi también a los muertos, grandes y pequeños, delante del trono, se abrieron unos libros, luego otros que es el libro de la vida. Los muertos fueron juzgados según lo que habían hecho conforme a lo que estaba escrito en los libros. ¿Se acuerda que hablamos al principio de aquello que se hacía por obra, que era la evidencia que estaba en el reino de los cielos, que las obras eran evidencia de que nosotros éramos herederos del reino de los cielos? Pues entonces exactamente esto es lo que se juzga, ¿verdad? Las obras, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Conforme a lo que estaba escrito en los libros. Ahora, dice el 13, el mar devolvió sus muertos, la muerte y sus demonios devolvieron a los suyos, y aquí está claro, esto es para que ustedes vean, porque hay gente que dice, bueno, bueno, ¿y qué tal con aquel que murió en un accidente, por ejemplo, o se murió, o se murió ahogado, o quemado, o no tiene un miembro? ¿O qué le pasó? Bueno, la Biblia es clara y dice que la misma muerte, ¿verdad?, van a devolver para que el Señor juzgue completamente a aquella persona o a aquella alma, ¿verdad? Y vamos a estar en el reino de los cielos completico, ¿verdad? Porque el reino de los cielos dice que no va a haber nada imperfecto.
Entonces dice, entonces cada uno fue juzgado según lo que había hecho, las obras que habíamos hablado. La muerte y sus demonios fueron arrojados al lago de fuego. Este es el lago de fuego, es la muerte segunda, ¿verdad? Aquel cuyo nombre no estaba escrito en el libro de la vida era arrojado al lago de fuego. Entonces, estamos viendo claro que en el cielo, en la presencia de Dios, hay vida. Están que lo vamos a ver un poco más adelante. Dice que delante, bueno, lo estamos viendo aquí. Dice que delante del trono de Dios habían almas. Es más, por el mismo Apocalipsis dice que habían debajo del trono de Dios, habían almas que le decían, Señor, ¿cuándo harás justicia? Y el Señor le dijo, esperen un poquito más. O sea, le digo esto porque para muchas personas y para muchas religiones dicen que no hay vida, que no existe más nada después de la muerte. Y Dios mismo, o el Señor dijo que Él es Dios de vivo y no de muerto, que Él es el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. O sea, que Él no es Dios de aquellos que desaparecieron porque nosotros existíamos, dice la Biblia, antes de la fundación del mundo en la mente del Señor y fuimos creados para la eternidad. Ahora, el destino es el que, según Dios y nosotros con nuestra relación, ahí es donde vemos dónde vamos, ¿verdad? Pero somos eternos, somos entes eternos. Ahora bien, si vamos a Marcos 13, del 32 al 37, dice, pero aquel día, ahora esto es hablando, después la persona muere una sola vez, hay la muerte física, ¿verdad? El espíritu va a Dios, hay juicio, pero ¿qué pasa? Ahora viene nuestro Señor Jesucristo y entonces pasa algo extraordinario. Estoy dando un recuento rápido de lo que pasa después de la muerte para no ahondar tanto, porque tengo algo que creo que también es importante y lo veo un poco más importante porque necesito correr porque tengo mucha Biblia. Mira lo que dice. Pero aquel día y de la hora nadie sabe. ¿De qué? De cuándo viene nuestro Señor Jesucristo. Ahí está otro dato. Para aquellos falsos profetas que constantemente están diciendo, no, Cristo viene ahora, Cristo viene en el 2025, que si cuando Wall Street caiga, de que no. Nadie dice la Biblia. Dice Marcos, nadie sabe del día de la... Inclusive dice Marcos, ni los ángeles saben cuándo nuestro Señor va a venir, o sea, eso solamente lo sabe el Padre. Entonces dice que está en los cielos, ni el Hijo, sino el Padre. Mirad, velad y orad. Lo mismo que estaba diciendo nuestra hermana Eridania al principio, velad, orar, ¿verdad? Evangelizar, hacer, ¿verdad? La obra del Señor, porque bienaventurado dice la Biblia cuando el Señor venga y nos agarre haciendo su obra. Entonces, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Versículo 34 dice, es como el hombre que yéndose a lo lejos dejó su casa y dio autoridad a sus siervos y cada uno su obra. Y al portero mandó a que velase, velad pues porque no se sabe o no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer o a la medianoche o al canto del gallo o a la mañana, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo, ¿verdad? Y lo que a vosotros digo, a todo lo digo, velad. Entonces, estamos viendo que hay una característica y es que el Señor va a venir. ¿Para qué va a venir nuestro Señor Jesucristo? Recuérdense, no me he apartado de la muerte y el proceso que pasa a la persona hasta llegar a la persona al cielo, según lo que dice la Biblia. Si vamos a Primera de Tesalonicenses 4, del 13 al 18, esto habla característicamente de la venida del Señor y por eso decía que esto tenía que ver mucho con lo que predicó nuestro hermano Fabricio el domingo antes pasado, que habló de la venida del Señor, que está proporcionalmente relacionado. Dice el versículo 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. ¿Quién son los que duermen? Eso también lo dijo nuestro hermano pastor el domingo pasado. Los que duermen son aquellos que murieron físicamente, ¿verdad? Que esperan a la redención de la carne y el cuerpo, ¿verdad? Porque recordad, la muerte no es dejar de existir. La muerte solamente es la separación de lo físico, ¿verdad? Lo espiritual. Y si quiere ver algo sobrenatural, ahí lo está viendo. Algo de las dimensiones espirituales, como estaban diciendo aquellos profetas que pretenden, ¿verdad? De alguna manera hacer algo extraordinario con la palabra. No, la palabra en sí sola habla de muchísimas cosas, lo que tenemos que escudriñarla. Ella habla por sí sola y se defiende a sí sola. Entonces dice el Señor, bueno, yo vengo por los que duermen para que no os entristezcáis, como los otros que no tienen esperanza. Nosotros sí tenemos esa esperanza, ¿verdad? Solamente estoy repasando lo que hablamos al principio. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él, o sea, a su iglesia, ¿verdad?
Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no padeceremos, no precederemos, o sea, no vamos a resucitar antes que los que durmieron, sino si los que están vivos irán al cielo después que aquellos que resucite el Señor, que aparentemente son los que su cuerpo mueren o están muertos. Dice el versículo 16, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo, ahí está, primero, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos que arrebatados juntamente con ella, es arrebatado es a paso, es al momento, ¿verdad? Con violencia con ellos, en las nubes para recibir al Señor en el aire. Qué lindo es eso. Y así estaremos, ¿para qué, hermano? Para siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con esta palabra. ¿Verdad? Entonces, hasta aquí estamos claros. La muerte, viene el Señor Jesucristo, va a levantar a su iglesia, ¿verdad? Pero ¿cómo? ¿Cómo va a ser su cuerpo? Bueno, la Biblia habla claramente, ¿verdad? Que vamos a tener un cuerpo como el de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y eso es lo que va a resucitar, ¿verdad? Nuestro Señor, porque al cielo no entra nada impuro, ¿verdad? Entonces, si vamos a Romanos 8:30, dice así. Y a los que predestinó a esos también los llamó, y a los que llamó a esos también los justificó, y a los que justificó a esos también que los glorifica. Es una cadena de oro en la cual va pasando por un proceso, ¿verdad? Entre la salvación, la santificación, la justificación, hasta que usted esté en el cielo. Yo creo que esto está bien clarito. Ahora, mira lo que dice Primera de Corintios 15, del 51 al 57. Y esto tengo la versión, la traducción, perdón, la palabra hispanoamericana. Miren, voy a confiarles un misterio. Y este es Pablo. Y a mí me llama la atención porque Pablo es fenomenal. Todavía hoy estaba escuchando a dos musulmanes y con todo respeto. Y la verdad es que, porque hay gente que tiene miedo a hablar y me dice, no, porque Pablo es un loco, así mismo literalmente, fue un loco que era discípulo de Jesús y se inventó una cantidad de cosas y nosotros sí somos los verdaderos cristianos porque seguimos a Jesús y Pablo no. Pero entonces para una cosa sí usan lo que Pablo dice o lo que dice Juan porque sí creen en una cierta apocalipsis que Juan dice, que dicen además, y valga la redundancia, de que Juan es otro loco más, ¿verdad? Que siguió a Jesús, pero entonces cuando vamos a la realidad y vemos que estos solamente dijeron e hicieron, ¿verdad? Y fueron testigos, porque aunque Pablo no hubiera sido testigo presencial, ¿verdad? Sí tuvo que haber consolidado con los otros apóstoles. De hecho, ese era el problema que tenía Pablo para poder encajar y ser veraz. Entonces no pudo haber sido Pablo un mentiroso, como decían ellos, ¿verdad? Porque Pablo tuvo que haber conciliado y tuvo que haber, como también los apóstoles, Marcos, Lucas, Juan, ¿verdad? Que no podían decir algo que fuera diferente, amén, a lo que ya estaba escrito. Entonces, yo honestamente respeto lo que dicen ellos, pero en realidad los verdaderos cristianos somos nosotros. Y nosotros no adoramos a Pablo, nosotros adoramos a Jesucristo, porque estamos convencidos de que Jesucristo es el mismo Dios. Así que la evidencia está aquí. No puede ser que todo lo que ha escrito Pablo no deje de coincidir con algo. Todo coincide porque fue inspirado por el Espíritu Santo, como lo fue también con los apóstoles. De hecho, para poder escribir la Biblia, una de las cosas que tenía que pasar es que armonizara, ¿verdad?, con todo lo que estaba escrito. Y por eso hubieron muchos libros apócrifos que no se pudieron añadir. Pero bueno, eso es otra clase. Entonces, Primera de Corintios 15, 51, 57 dice, miren, voy a confiarles un misterio. Aquí está lo sobrenatural hoy, lo sobrenatural en la tierra, el cielo aquí en la tierra. No todos moriremos. ¿Cómo así que no todos moriremos? Si todos vamos a morir. No, espérate, pero todos seremos transformados. Ahí está. Y esa transformación habla de la glorificación de nuestro cuerpo. Súbitamente, en un abrir y cerrar de ojos, cuando suene, que sonará la trompeta y él lo da por seguro, al final los muertos resucitarán. ¿Cómo? Incorruptibles, ¿verdad? Mientras nosotros seremos transformados porque es preciso que este ser corruptible se revista de incorruptibilidad y que esta vida mortal se revista de la inmortalidad. Mira esto qué lindo, hermano.
mira, vamos a ser como Jesucristo. Dice la Biblia que cuando Jesucristo estaba aquí, ¿verdad? Antes de subir al cielo, traspasaba las paredes, ¿verdad? Que comía, pero no tenía hambre, no subía. Usted quiere ver cosas, porque la gente dice y se asombran, pero la Biblia, y ahora es que la están creyendo, pero mire, la primera teletransportación fue la de Felipe y está en la Biblia. Yo no sé si usted lo sabe. Ahí está, cuando el Espíritu Santo agarra a Felipe y lo teletransporta. Eso es teletransportación. Mírelo como usted quiera. Abrió un portal al Espíritu Santo y se lo llevó y fue donde estaba en el Luco. Entonces no me vengan a decir a mí que la Biblia es un libro de mitos y cuentos y leyendas, porque lo que se está viendo hoy, hace muchísimos años estaba en la Biblia. Y si bien muchas culturas tienen muchos libros de mitología, la Biblia o todas aquellos libros se han destruido, se han perdido, pero la Biblia sigue existiendo y la han tratado de extinguir. Pero ahí está. Entonces, ¿quieres misterio? Ahí está. Dice, cuando el cuerpo corruptible se revista de incorruptibilidad, cuando este ser mortal se revista de inmortalidad, entonces se cumplirá lo que dice las escrituras. La muerte ha sido devorada por la victoria. ¿Dónde está muerte tu victoria? Lo leímos. ¿Dónde está tu venenoso aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado. Y el pecado y el pecado ha desplegado su fuerza con ocasión de la ley. Pero nosotros hemos de dar gracias a Dios. ¿Por qué? Porque sin Dios nada es posible y con Él todo es posible. Por medio de nuestro Señor Jesucristo nos concederá que la victoria, y esa es la victoria, ¿verdad? De que iremos al cielo en un cuerpo glorificado, ¿verdad? Y que vamos a disfrutar, ¿verdad? De todo lo que hay ahí. ¿Qué mejor que la presencia de Dios al lado de todo el tiempo, ¿verdad? Donde ya no habrá dolores, donde ya no habrá vaporru, donde ya no habrá pomadita en frío y caliente, donde me imagino que ya no habrá ibuprofeno, naproxeno, etroceno, todas aquellas cosas porque ya no van a haber dolores, es verdad, delante de nuestro Señor. Entonces, bien, ya viendo esto, vamos a llegar, fíjate que hoy vamos a terminar bien rapidito, porque yo quiero que usted participe. Ahora bien, ya habiendo visto esto, quiero entrar en lo que quería empatar, ¿no? De aquello que era los cielos en la tierra aquí, de un poco de las manifestaciones del cielo en la tierra. Seguimos con esas manifestaciones y vimos que una era la voluntad de Dios que se hacía aquí en la tierra. Ahora bien, si vamos a Marco, y esta le va a encantar porque estábamos hablando al principio de esto. Si vamos a Marco 1, 14, 15, dice, después Juan fue encarcelado. Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creed en el evangelio. No sé si se acordarán que al principio, como en el primer capítulo le dije, que no había que llegar al reino de los cielos para disfrutar el reino de los cielos aquí en la tierra, porque había un traslape de ese reino en cuanto Jesús había venido aquí a la tierra. Y en Marcos habla de esto, dice que después de Juan fue encarcelado y Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el mismo Señor Jesucristo dijo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. ¿Dónde? ¿Quién es el reino de Dios? Nuestro Señor Jesucristo, el Verbo encarnado aquí en la tierra. ¿Para qué Jesús hizo esto? Para cuando Él muriera y resucitara y Él cargara con el pecado, después de esto, tú y yo pudiéramos tener una vida que abunde y que todo aquello, ¿verdad? Que hay en el cielo, no, por el poder de Dios, por el poder de Jesucristo, fuera manifestado en la tierra. ¿Pero por medio de quién? De ti. ¿Por medio de quién? De Magali. ¿Por medio de quién? De Raquel. ¿Por medio de quién? De Lidania. Pudo haber el Señor haber cambiado el plan o haber tenido otro plan diferente y haber dicho, pusiéramos, es mejor poner roboces o los mismos ángeles que los pueden mandar aquí a la tierra y decir, bueno, hagan mi voluntad como yo quiero. Sin embargo, ¿por qué no lo hace? Porque el Señor te ama tanto que quiere hacerte partícipe, ¿verdad? De sus grandezas y de su obra aquí en la tierra. Ahora, no te equivoques. No somos imprescindibles para hacerla. Tenemos que ser dignos, que es diferente
para poder llegar a alcanzar, ¿verdad? Lo que el Señor quiere, para entonces dar por gracia lo que Él por gracia nos ha dado, que es muy diferente. Dios en su soberanía no nos debe nada, ni mucho menos, como dicen por ahí, nos va a estar, Dios no le cae atrás a nadie, ¿verdad? Para que nadie haga lo que Él necesita que haga, porque Él nos amó tanto que ya lo hizo todo. Te hizo primero, después te hizo iglesia, te salvó, o sea, no es el orden cronológico, pero por ahí es más o menos. Y ahora te dice, mira, si quieres, aquí están mis bendiciones. Orábamos el viernes pasado por los dones. No sé si mi hermana Viviana se acuerda de eso. Orábamos por los dones. Y esos dones están ahí. El Señor te está diciendo, mira, si tú me buscas, si esos dones que son mis regalos, ¿verdad? Yo te los doy, ¿quién es beneficiado? Tú o yo. Oh, tú, hombre, porque yo soy Dios, ¿verdad? Y si en ti no se cumple mi obra, se va a cumplir en cualquierita, ¿verdad? Que quiera hacerla. Así que por eso el Señor dijo, el reino de los cielos está aquí, el reino de los cielos se ha acercado y ahora ese reino de los cielos es para ti. Teniendo claro esto, vamos a ver una de las manifestaciones que agarré tres, ¿verdad? Eh, por cuestiones de tiempo. Pero una de las más importantes, ¿cuál creen que es? Mire, si vamos, vamos a ir a la creo que aquí, ok, Marcos, ok, bueno, aquí me salté, no pude ponerlo bien en los versículos, pero se los voy a leer, porque esto es yo no estoy muy diestro aquí en el PowerPoint, pero, y eso lo rectifiqué, pero me salté, bueno, pero no importa. Una de las manifestaciones de Dios en la tierra, igual que se refleja en cada uno de nosotros, si Dios quiere que sea en el reino de los cielos, como en el reino de la tierra, como aquí en la tierra, es que seamos como lo es Jesús. Fíjense, ¿cómo lo era Jesús? Bueno, es que Jesús tenía muchas características, o tiene muchas características, ¿verdad? Pero si nos vamos a una de las más importantes, era que Jesús era dador, que Jesús era generoso, que así nuestro Padre es, como es Jesús y es el Espíritu Santo, porque forma parte de su esencia, Él es generoso. Si vamos a Malaquías 3:10, mira lo que dice. Y esto lo usamos mucho, muchas veces lo usamos, ¿verdad? Para hablar de la ofrenda. Pero mire para que tú veas qué generoso es Dios y mira cuál es su manifestación, ¿verdad? Además, como te digo, la manifestación de Dios es para que nosotros mismos nos podamos beneficiar de ella. Porque muchas veces vamos a lo sobrenatural y vamos a ir a lo sobrenatural, pero hay veces en lo esencial, ¿verdad? Está más la manifestación de Dios y no lo vemos, ¿verdad? Porque tiene hay veces en lo esencial, en lo poquito, es donde está lo eterno, ¿verdad? Si vamos a Malaquías 3:10, que no lo tengo aquí, parece que, no sé por qué, pero déjame ver. Ah, sí, sí, aquí está, aquí está, aquí está, aquí está, perdón. Si vemos Malaquías 3:10, dice así, traer todos los tiempos al alfolí, y estamos hablando, ¿verdad?, del Antiguo Testamento. Bien, y hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto. Escuche esto porque no hay y no se va a encontrar un versículo como este que Dios diga, y ahora pruébame en esto. No existe, no existe, porque Dios por característica es bueno. Dios por característica da. Dios te da de comer, Dios te da de respirar, Dios te da salud, Dios te da, esto es lo material, pero en lo espiritual Dios te da vista, ¿verdad? Dios te da fe, porque aún así, sabiendo que tú no podías creer, Él te da para que tú creas en Él. Dios te da espiritual y materialmente. Y dice, mira, tráeme, esto es un principio. Yo no estoy usando esto para que nadie vaya y lleve diezmo a ningún lado, para que no me malinterprete. Solamente es un principio y que vea qué es lo que dice Dios. ¿Qué fue lo que le dijo Dios como principio al pueblo de Israel? Dice, ustedes pactaron conmigo porque esto formaba parte de la ley de Israel, pero como principio le dijo, mira, traedme los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa, en tu iglesia, ¿verdad? Y probadme ahora en esto, dice Yahweh de los ejércitos. Y mira lo que dice, si no os abriré la ventana de qué, de los cielos, y está hablando de la abundancia
porque a veces el ser humano, hermano, es bruto. Porque Dios te está diciendo, no es que yo lo quiera para mí. Y esto es un problema que tiene no solamente el pueblo de Israel, sino la iglesia de hoy. Mira, hermano, a mí me gusta mucho y me encanta todo lo que se hace para la iglesia. Me encanta cómo se levanta a fondo. De hecho, quiero agradecerle a nuestra hermana Raquel de la comida tan rica que hizo, de su intención, cómo de da, con el amor que realmente su aporte. Pero pensemos en esto, y no estoy hablando, o sea, esto que voy a decir no tiene que ver, ¿verdad?, con la hermana Raquel. O sea, simplemente estoy, ¿verdad?, resumiendo lo que quiero decir. Y todo eso está bien porque la iglesia está pasando por una necesidad, ¿verdad? En general, no solamente en nuestra iglesia local, en general, porque con todo aquello de que si los pastores eran unos ladrones, que se robaban el dinero y todo ese tipo de cosas, pues evidentemente la gente se agarraron y ahora no dan nada. Pero fíjate que hoy la iglesia está bien parecida al pueblo de Israel y el Señor le está diciendo, y pruébame en esto, pero además la bendición y la manifestación viene porque por cuanto más damos, y eso es lo que dice implícitamente el versículo, porque mientras más damos, nosotros no le podemos dar nada a Dios, pero Dios no nos retribuye porque Él dice, pruébame en esto y yo te abro las bendiciones del reino de los cielos, pero ¿para qué? No para que te lo goces, sino para que el reino de los cielos crezca. Por eso es que siempre decimos que todo lo que recogemos en nuestra iglesia jamás nos lo cogemos para nosotros. No, al revés, y todo el mundo lo sabe, que la renta no da, y además de eso que se ayuda a todo el mundo, de que todo lo que se hace es, ¿por qué? Porque amamos al reino de los cielos, pero ahí es donde voy, aunque todo el mundo le duela. Hay veces, o aunque muchos le duela, muchas veces la manifestación de Dios en la parte, y esto en general, porque te estoy diciendo, cuando no hay plata, como decía mi ley, no hay plata. Cuando no hay plata, ¿verdad? No hay avance. Por eso es que el Señor dice, yo te lo multiplicaré en acción de gracia, ¿verdad? Porque tú me estás dando a mí, ¿verdad? O sea, y por eso es que le digo, hermano, ¿quieres que adelante? No, yo no estoy hablando solamente de plata, porque en este entonces ellos no llevaban dinero, lo que llevaban era grano, sacrificio, pero aún así, viendo las necesidades del lugar, ¿qué es lo que hacían? Las cubrían y por cuanto las cubrían, entonces aquellos que amaban a Dios podían predicar, podían evangelizar. ¿Qué tú crees que por qué hoy la iglesia no puede salir a las calles? O por ejemplo, en el caso mío, o por ejemplo, en el caso de muchos que les gusta ir a la calle, porque tienen que trabajar, porque tienen que mantener a su familia. Y yo no estoy diciendo que mantengan a nadie, lo que estoy diciendo es que tengamos claro que cuando hay un esfuerzo, por ejemplo, se va a bautizar a alguien, costó dinero, costó esfuerzo, costó trabajo, cuesta transportarse, cuesta dar los estudios, cuesta todo, todo cuesta en este país. Por tanto, entonces, aunque nosotros no tengamos que dar, el Señor te dice, lo que tú tengas, tú tienes más de lo que mereces y más que lo que te parece que tienes y que no puedes dar. Y ahí es donde está el principio. El reino de los cielos en la tierra es dar y yo te retribuyo, dice el Señor. Eso lo dice la Biblia. Dar y yo te retribuyo. Lo que sea, yo no me malinterprete porque después te puede salir diciendo a alguien, no, pero está manipulando a la gente para que lleven dinero. Bueno, en todos los casos, el dinero forma parte de aquello que se arraiga en nuestro corazón y es muy difícil soltarlo, ¿verdad? Pero yo no estoy diciendo a nadie, parte aquí, lleva allá. No, lo que estoy diciendo es que el Señor, como principio, cuando tú das, retribuye. Y eso es una de las manifestaciones. ¿Qué es lo que tú tienes que no te haya dado Dios? Dime, si yo te pudiera preguntar, yo estoy seguro que el más mal que está tiene más que el que no tiene. ¿Por qué? Porque Dios es así, Dios es bueno. Entonces, uno de los principios es ser generoso. Si vamos a Primera de Crónica 29:14, dice, pero ¿quién soy yo? ¿Y quién es mi pueblo para que podamos darte estas ofrendas? Fíjate, para que tú veas el reenfoque que tenía el pueblo de Israel en cuanto a la manifestación de Dios, ¿verdad? Aún así dándose sentían indignos, independientemente que en Malaquía vimos, ¿verdad? De que estaban descarriados y que no querían dar. Pero el principio era ese. El principio del creyente es, ¿qué le puedo dar yo a Dios que no me haya dado? Que yo merezca porque no merezco nada. Porque cuando miro atrás y digo, ¿cómo era mi vida? A ver, ¿qué hubiese evitado si no hubiese sido Dios que yo en mi cama una vez aquí no me hubiese dado un tiro en la cabeza?
Solo Dios. ¿Y cómo le pago yo a Dios? ¿Cómo? ¿Con qué? ¿Qué le voy a dar yo a Dios? Nada, si al final siempre fallo, porque si tengo que orar no oro y oro menos. Si tengo que ir a la iglesia me quejo. Si tengo que quizás a lo mejor ayudar a alguien no lo hago. Es más, hasta en lo oculto Dios te da un ejemplo, ¿verdad? Y un escarmiento, porque te ve por ahí, hay alguien con hambre y está al lado tuyo y te dice, bueno, aquí está, aquí lo tiene. No le hable, evangelízale con los 10 pesos que tienes en el bolsillo, cómprale una comida y siéntate con él. No, no lo puedo hacer. Entonces, ¿cómo yo le pago a Dios? ¿Verdad? Eso no lo puedo pagar, pero esa es una de las manifestaciones de Dios. Ahora piense, si todos fuéramos así, ¿cómo la iglesia primero, cómo fuera su testimonio, cómo se viera? Porque yo te voy a decir una cosa, lo que hacemos vale más, ¿verdad? De lo que decimos. Yo te puedo contar muchas personas, hermanos, que no lo digo porque sé que muchos, ¿verdad? Que puedo llegar a su casa, le puedo decir, hermano, me pasa eso, tengo este problema y son incapaces de decirme, dame un medio. Y tienen familia, tienen gente que mantener, pero nunca, porque esa es su manera de ser agradecido con Dios, esa es su manera, ¿verdad? De gratitud delante de Dios. Entonces, yo no soy quien dice el pueblo para que podamos darte ofrenda voluntaria. En verdad, tú eres dueño de todo, Señor. Y eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Dios es dueño de todo. No hay algo mío. Bueno, dime cómo, si tú has visto a alguien caminando en la funeraria que se haya llevado alguna chequera o alguna prenda, alguna cadena. No, Dios te lo da y al final Dios te lo quita. Porque Dios da, Dios quita. Entonces al final, porque nada, todo es vanidad de vanidades, dijo el predicador. Por eso lo esencial es tener una mente de reino. ¿Y qué cosa es una mente de reino? Ser generoso para que el reino crezca. Y hay veces criticamos, por ejemplo, yo veo a los testigos de Jehová y hay veces la gente dice, y están lo más errado arriba de la tierra. Y hay veces vemos los mismos musulmanes, que ahora con eso tengo una misión, pero en realidad, cuando comparamos y vemos la diferencia, realmente ellos parecen más cristianos que nosotros. Porque tú no le tienes que decir a un musulmán, vaya iré. Tú no le tienes que decir a un testigo de Jehová, vaya iré. Tú no le tienes que decir a ninguna persona que sabe a quién ama, erróneamente o no, que tiene que dar para que eso se reproduzca. Jesús lo dijo en la parábola de los talentos. Entonces, ¿quién somos nosotros? Todo es de Dios. Manifestación. Proverbios 19:17. Jehová presta al que da al pobre y bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Hermano, es un principio. Yo no quiero manipularlo. Yo lo que quiero es que te vaya bien. Y si amas a Dios, tienen que entender esto. Estos son principios de reino. Dar siempre es mejor que recibir, ¿verdad? Eso me lo decían mis abuelos, eso me lo decían siempre. Es más, yo no veía a nadie que llegaba a casa de mi abuela, que murió a los 50 años, y que mi abuela vivía literalmente al lado de una línea del tren, hermano, en una casa que era jelly-pon de madera, y todo el que llegaba a casa de mi abuela tenía que comerse un plato de comida, un mango que tenía, y me decía, no, porque esto es un regalo, el agua que tenía que hacer sus necesidades en la tierra, pero es un regalo, porque sabe que es una bendición. Entonces, dar. Si vamos a Lucas 4:18, y este es nuestro Señor Jesucristo, dice, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido, y mire lo que está entre paréntesis, ¿para qué? Para dar, para dar. Para dar buenas, ¿a quién? A los pobres. Jesús puede haber dicho, para mis deleites, para mi uso, porque tengo necesidad en mi casa, porque en casa de María, mi mamá no hay un televisor, quizás a lo mejor no tengo los mejores carros de caballo, bueno, no existía el televisor en aquel tiempo, por ejemplo, no había los mejores carros de caballo en casa de mi mamá María, pero entonces en vez de dar que no voy a agarrar para mí, si de todas formas yo puedo, porque yo tengo el poder. No, Jesús dijo, la manifestación de mi Padre es dar, y por cuanto Él da, yo doy para dar las buenas nuevas a los pobres. ¿Me ha enviado a qué? A sanar a los quebrantados de corazón. Es dar, porque a lo mejor tú dices, no, yo materialmente no puedo dar nada, pero sí puedes dar tu oración, sí puedes ser puntual en los servicios para que los otros vean
que realmente en un lugar donde tú vas, ¿verdad? Se ama a Dios, que tú quieres ser el primero, que tú quieres estar en todos los servicios, que tú quieres estar en todas, yo no sé, pero eso es dar. No estamos hablando de dinero. Da tu tiempo. ¿Cuánto nos cuesta dar el tiempo? Yo entiendo, ¿verdad? Porque estamos trabajando, tenemos problemas, estamos cansados, pero da tu tiempo, ¿verdad? Y se abrirá la ventana de los cielos. Entonces, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos y a poner en libertad a los oprimidos. ¿Acaso eso no es dar? Claro que sí es dar, hermano, porque Jesús vino con su dádiva a quitar todos los problemas que había en aquel entonces, ¿verdad? Entonces, bien, otra de las manifestaciones es que el reino de los cielos se manifiesta como con poder, ¿verdad? Ahí están, hermana Viviana, los dones que usted tanto estábamos hablando. Si vamos a Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder. ¿Qué cosa es dádiva? ¿Qué es manifestación? ¿Quería usted de verdad hablar de lo sobrenatural hoy? ¿Verdad? Aquí está. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, ¿verdad? Y me seréis testigos en Jerusalén y en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Cómo se manifiesta el Señor en la tierra? Con poder. ¿Qué fue lo que dijo Jesús arriba? El Espíritu del Señor está sobre mí. ¿Por qué, hermano? Por cuanto me ha ungido. ¿Para qué? Ah, vamos arriba otra vez. Y dice, facilito, ¿para dar a quién? A los pobres. ¿Para qué? Para sanar, sobrenatural. ¿Para qué? Porque también estamos hablando de sanar, pero estamos hablando de la parte también física, pero estamos hablando de la parte psicológica. Porque no solamente aquella persona que sana es la que cierra una herida, pero también la que no se suicida porque le llevaste la palabra de Dios. Eso es sanar, ¿verdad? A los quebrantados de corazón, ¿verdad? Y darle la libertad a los cautivos, es eso mismo, eso es lo sobrenatural. Entonces uno debe de tener en cuenta y decir, cuando predico, por eso es que casi siempre una de las medidas que se usa cuando usted predica es si la verdad las personas pasan o no, porque muchas veces, ¿saben qué? Es mejor, el predicador sabe que cuando las personas no pasan es porque tienen vergüenza, porque no se quieren exponer, pero si no pasan, el Señor habló. ¿Por qué habló? Porque nadie quiere exponer sus pecados y eso es poder. Ahora, no se avergüence. ¿Por qué razón? Porque eso es lo que quiere Dios y sabemos que ese es el resultado de la manifestación de Dios. Nosotros, hermano, entienda esto. Los predicadores no estamos para juzgar a nadie, ni nos interesa la vida de nadie. Es más, muchas veces decimos, no nos cuente tanto porque el día que predique y toque esa hebra de tu corazón, entonces vas a decir que yo lo dije y vas a poner en duda lo que Dios dice porque tú me dijiste algo. Y por eso muchas veces se pierde la credibilidad, ¿verdad, predicador? Pero es el poder de Dios el cual cuando te llama y te dice, si Dios te habló, entonces tú pasas al frente y es tu relación con Dios la que dice, paso o no paso, porque no me importa si está Marcelo, si está Pedro, si está Juan, si está Beto, sino que el Espíritu Santo me quiere liberar, que el Espíritu Santo me quiere sacar de mi miseria. Y esa es la manifestación de Dios, porque el Espíritu Santo, hermano, no quiere estar sobre ti. El Espíritu Santo quiere estar en ti, que es muy diferente. Dentro de ti. Ser tu consolador, ser quien te habla, ¿verdad? Ser quien te dirige, ser quien te protege, pero también quiere ser a quien tú escuches. Y esa es la manifestación de Dios con poder. Si vamos a Mateos 10:8 dice, sana a los enfermos, resucites a los muertos, limpie de las enfermedades a los que tienen lepra, expulsen los demonios, lo que ustedes recibieron, volvemos a lo mismo. ¿Qué dice? Denlo gratuitamente. Entonces, ¿cómo yo voy a dar lo que no tengo? Ahora, no se sienta coaccionado, sino siéntase cuestionado, ¿verdad? ¿Por qué no puedo dar? Y esto es una pregunta que hago muchas. ¿Por qué no puedo dar gratuitamente algo? Bueno, definitivamente porque muchas veces no lo tengo. Y muchas veces, increíblemente, aunque no lo crea, hermano, muchas veces es por el pecado. Pero además, muchas veces por la misma incredulidad que tiene la misma iglesia. ¿Por qué cuando salimos a evangelizar o cuando salimos a Guatemala, cuando salimos a otros lados, la gente se sana, los demonios salen y pasan muchísimas cosas sobrenaturales? Pero ¿por qué cuando estamos en nuestro lugar de confort, cuando estamos en la iglesia, no pasa nada?
Entonces, ¿qué es? Que Dios no está en la iglesia de nosotros, Dios no está en nuestro lugar, porque bueno, está bien, Dios no está en nuestra iglesia, Dios no está en nuestro lugar, pero Dios no está en mi vida. Porque podemos decir, podemos cuestionar, bueno, sí, quizás a lo mejor sí ese pecado que está hablando es que todo el mundo está en pecado menos yo. Pero yo, ¿y Dios dónde está? ¿Y dónde está el Espíritu Santo? ¿Por qué no se manifiesta? Quisiera que se manifieste de verdad. Tan solo con orar no funciona. Hay que orar, pero hay que vivir en santidad. Y hay que obrar también, porque es la otra. Porque dice, denlo gratuitamente. ¿Qué tú vas a dar? ¿Cómo tú vas a saber si alguien se sana si no vas al hospital y oras por él? No se sanó, se murió. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Yo no soy el que hago un milagro, el que lo hace es Dios. Pero yo lo hago, yo con fe, yo trato bueno, que sea lo que Dios quiera. Y yo sé que a lo mejor quizás esta parte de la manifestación, aunque es más sensacionalista y lo puedes ver de alguna otra manera, quizás a lo mejor Dios te está hablando mucho más fuerte a tu vida, porque esta parte lleva mucho más compromiso, lleva más santidad, lleva más corrección, es verdad, lleva más entrega, lleva más iglesia, ¿verdad? Porque aquí es donde está la constancia, aquí es donde está, ¿qué hago? Si voy o no voy, ¿para qué voy? Y te hace cuestionar la vida, ¿quién soy? ¿A dónde voy? ¿Existo o no existo? No, 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 no. Si vamos a Lucas 11:20, fíjate que ya estamos terminando, hermano, ya estamos terminando. Dice, mas si por el dedo de Dios hecho yo fuera los demonios, esto le hubiese encantado a la hermana Valencia. Ciertamente el reino de los cielos ha llegado a vosotros y ahí está. ¿Cómo sé que llegó el reino de Dios a nosotros? Bueno, aquí está la evidencia. Jesús lo decía, si por el dedo de Dios hecho fuera los demonios, entonces aquí está. Y yo soy el reino de los cielos. Y ese reino de los cielos, perdóneme, quien quiera que sea, de la religión que sea, se llama Jesucristo. Y usted lo tiene, hermano, y lo tiene de gratis. Ahí está. Y no olvídese los estereotipos y dicen que porque hace esto o lo otro es más pentecostal. Por eso es que yo no creo en las denominaciones y por eso nosotros no creemos en eso. Nosotros creemos en nuestro Señor Jesucristo. ¿De qué denominación eres? Soy cristiano. Y mi iglesia sana el alma porque se llama Clínica del Alma y ahí está Cristo y el Espíritu Santo. No, pero no eres pentecostal, sí. Y eres bautista también. Y eres adventista también. Y eres testigo de Jehová, sí, porque soy testigo de Jehová también. ¿Y qué eres? Soy de todo, pero no soy lo que tú quieras que me encapsule porque yo le creo a un Cristo de poder, hermano. Y de eso se trata cuando rompe los estereotipos, cuando rompe los paradigmas, cuando dejas que Cristo entre en tu corazón, entra el poder de Dios porque Él es el rey del reino de los cielos y el rey de los cielos reflejado aquí en la tierra. Entonces, bien, si nos vamos a Marcos 16, 17, 20, dice, y estas señales acompañarán a aquellos que crean en mi nombre, y ya todos lo sabemos, expulsarán demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán serpientes con sus manos, y cuando beban algo venenoso, no les harán daño. Algunos pondrán las manos sobre los enfermos, y estos recobrarán la salud. Después de hablar con ellos, el Señor Jesús fue llevado ¿a dónde? Al cielo, y se sentó a la derecha de Dios. Los discípulos salieron, predicaron, y ahí está la acción, la fe en acción. De aquello que les dijo Jesús y creyeron, dijeron, pero si Dios, si Jesucristo se fue a los cielos y me dijo que el Espíritu Santo estaba conmigo en la tierra y que esta era la manifestación de Dios aquí en la tierra, entonces, ¿qué tengo que hacer, hermano? Tengo que predicar, tengo que salir a la calle, lo que estaba diciendo mi hermana Iriania, porque dice mi hermana Iriania, y hasta en esto, a mí Dios me está confrontando, o sea, porque nosotros, hermanos, podemos correr todo lo que querramos, pero no vamos a poder escapar de eso. Porque Dios es espíritu y de muchas maneras Dios le habla al hombre, pero nosotros no entendemos. Y Dios en todo momento te va a poner a alguien y te va a decir, habla. No, pero hoy pasó esta y pasó la otra. Pero Dios te lo va a estar recordando siempre. Habla, habla, porque ese es mi plan y esa es mi voluntad, ¿verdad? Para que el poder que actúa en mí ahora actúe en ustedes. Y eso es lo que quiere el Señor, ¿verdad? Entonces dice, los discípulos salieron a predicar por todas partes, el Señor los ayudaba en la obra y confirmaba su palabra con las señales que los acompañaban. Bien, si vamos a Efesios 3:20, dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantes de lo que pedimos y entendemos, según el poder de quién, hermano. ¿Qué dice ahí? ¿El poder de quién? ¿Qué obra dónde? En ustedes, en nosotros. Y eso lo asumieron ellos y eso lo tiene que asumir usted. Y por eso es que decía yo el viernes pasado, hay veces tenemos miedo
de decir, Dios me dijo, porque no leemos la palabra, es verdad, porque ya no hay que hacer más nada. Todo está en la palabra. Si Dios te dice que tú vas por medio de su Espíritu Santo a sanar a los enfermos, entonces yo por la palabra de Cristo, yo me la apropio y yo oro y le digo que se sane en el nombre de Jesús. Yo no dije nada que la palabra no dice. Y estamos hablando de esta manifestación, ¿verdad? Del poder de Dios. Ahora bien, eh, una de las manifestaciones, y con esto termino, ¿no? Es en la iglesia, en ti y en mí, ¿verdad? Dios manifestó su palabra para la predicación por medio de los escogidos para la redención. Y esos escogidos se llama iglesia. Esos escogidos se llaman tú y yo. Si vamos a Tito 1:4 dice, Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de quién, de los escogidos de Dios. Esto no se lo dio al vecino, esto no se lo dio a Juan de los Palotes, esto no se lo dio al de la esquina, esto se lo dio a sus escogidos que saben que son capaces de llevar, ¿verdad? Como dice, no le da carga a nadie que no pueda resistir, y esa carga que no es carga, que es el yugo de Jesucristo, que es bueno y agradable, se la está dando a usted, hermano, y entienda esto, porque eso lo dije al principio. Sin iglesia, ¿verdad? O la manifestación de Dios viene por la iglesia. Aunque Dios no te necesita para predicar, Dios te da la oportunidad de que se manifieste Él o su palabra por medio de ti. Aunque dice que las piedras lo van a hacer. Y es malo, habla por la creación, habla por todos lados. Pero te está diciendo, a ti te lo doy, mi escogido. ¿Y el conocimiento de quién? De la verdad. ¿Quién es la verdad? Jesucristo, que según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. O sea, escuche esto, hermano, esto es poderoso. Antes de la fundación del mundo, el Señor ya te conocía y tenía ese plan para ti. ¿Cuántos años dicen? Es más, ahora me voy a poner del lado de la ciencia. ¿Cuántos años dice la ciencia que tiene la de la Tierra? ¿Cuántos millones y billones de años? Bueno, entonces mi Dios, antes de millones y billones de años, te tenía a ti presente con un rol, el más importante, que es salvar, ¿verdad? Almas. En los negocios de mi Padre, en eso quiero estar. Y a su debido tiempo manifestó la palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios, nuestro Salvador, Jesucristo. A Tito, verdadero Hijo, en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios, Padre del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. O sea que aquí hay varias cosas. Hay manifestación de la verdad, hay piedad, hay cumplimiento de la promesa del Mesías y hay salvación. ¿Acaso no ve la manifestación de Dios en la iglesia? Mira cuántas cosas te caen sobre tus hombros y sobre mis hombros, ¿verdad? Que pase alguien que aparentemente o que usted pueda conocer y que esa persona quizás a lo mejor se vaya de este mundo y que usted le pudo hablar y que usted no haya puesto la palabra de Dios en su vida. ¿Qué va a pasar? Eso es para pensar, hermano. Porque si esa persona también se llama familia mía, entonces peor el cargo que me da. Por eso habla fuera de tiempo y después de tiempo, ¿verdad? Y la hermana Eridania dice amén, porque esto fue lo que le dijo el Señor en el principio. O sea, yo no, fíjate que yo no estoy diciendo nada que no estuviera diciendo. Entonces, bien, y con esto termino, rapidito. Y aquí termino porque es en el libro que empezamos hace tiempo, Efesios 3. Mira esto qué lindo. Por todo lo cual yo, Pablo, prisionero de Jesucristo, de Cristo Jesús, por amor a ustedes, los de origen pagano sin duda están enterados de la misión de qué? De Dios. Aquí está la manifestación de Dios por medio de Pablo, que es la manifestación de la predicación que Dios quiere que lleve. Usted y yo. En su benevolencia ha tenido a bien confiarme con respecto a ustedes. Ahí está. Por eso quien ama a Dios, hermano, siente la carga del hermano, siente cuando usted no va a la iglesia, siente cuando usted se está, bueno, digo usted, estamos hablando de nosotros, no estoy mencionando a alguien en particular, estamos diciendo en nosotros, ¿verdad? Por eso llama la unidad, ¿verdad? Oramos, Viviana, por la unidad también. Entonces, ¿por qué? Porque eso es una carga que Dios da, ¿verdad? De su manifestación, ¿verdad? A sus hijos. Bien, respecto a ustedes, fue una revelación de Dios la que me dio a conocer el plan, escucha esto, el plan secreto de que les he escrito más arriba brevemente. El cuadro dice,
Leyéndolo podrás comprobar cuál es mi conocimiento de ese plan secreto realizado en Cristo. Se trata del plan que Dios tuvo escondido. ¿Para qué? Para generaciones pasadas y ahora, en cambio, ha dado a conocer por medio del Espíritu a sus santos apóstoles y a sus profetas. ¿Cómo? Mira, hermano, es que mucha gente dice, no, porque mira, que si el tiempo pasado, que si ahora es peor que el tiempo pasado. Mira, no existe que el tiempo de hoy pueda ser más malo en cuanto a nada que el tiempo pasado. Primero, religiosamente no había las revelaciones que hay ahora, la barbaridad que hay ahora, la violencia que había ahora, ¿verdad? El poco valor que tenía la vida, ¿verdad? Con respecto a ahora, cómo se manejaban las guerras. No, no existe. Y Pablo le está diciendo, oye, ustedes ahora tienen lo que no tenían antes los profetas, un plan que conociste en que los paganos comparten la misma herencia, o sea, que es para todos, son miembros del mismo cuerpo y participan en la misma promesa que han hecho en Cristo Jesús por medio de su mensaje. ¿De qué? Del Evangelio. Lo voy a dejar hasta ahí. Lo voy a dejar hasta ahí y voy a leerles el versículo 20. Todo esto a Dios que desplegó su poder sobre quién, sobre nosotros, que es capaz de realizar todas las cosas incomparablemente mejor de cuanto pensamos o pedimos, ¿verdad? A Él la gloria en Cristo y en la iglesia, particularmente. Dice de la edad en la edad y por la generación sin término, amén. Porque quiero dejar algún tiempo, son las y 42, no me va a dar tiempo, pero el pasaje en sí está súper hermoso. El pasaje en sí habla del misterio, habla de la iglesia, la responsabilidad de la iglesia. Por eso lo vimos también cuando empezamos el libro de Efesios, ¿verdad? Por eso, la pregunta es esta. ¿Crees que ser generoso es importante? ¿Es alguna de las manifestaciones de Dios? ¿Crees que la muerte acaba la vida para siempre? ¿Consideras la venida de Jesús como una ficción? ¿Y qué papel juega la iglesia en la tierra con respecto a esto que estuvimos viendo? Entonces ahora, después que he hablado tanto, hermano, se lo paso a usted para que haga las preguntas. Y también le recomiendo, léase Mateo 5, 3, 11, que son las bienaventuranzas, pero habla del reino de los cielos también. Ahí está la pregunta. Amén, amén, amén. Gracias. Un fuerte aplauso al Señor. Tremendo, tremendo. Qué bueno es recibir la palabra de Dios de esta manera, ¿verdad? O sea, es impactante. Hablamos, creo que el primer episodio o el primer capítulo de este estudio, ¿verdad? De lo que es la parte del cielo. Luego hablamos de lo que es la voluntad de Dios en la tierra. Y ahora estamos hablando de lo que es el reino de Dios manifestado con poder y que después de la muerte y en la vida, pero después de la muerte está el reino y antes y en la tierra está el reino y en la iglesia está el reino. Entonces, ¿alguien quiere, bueno, responder alguna de estas preguntas? Disculpen que estoy un poco mal de la voz, no puedo hablar mucho, discúlpenme hoy. Pido disculpas al mundo entero, al pueblo y al mundo entero, que no puedo hablar mucho hoy. Entonces, ¿alguien quiere responder estas preguntas? ¿Alguien quiere decir algo acerca de este estudio? Acá me están poniendo si hay parte 4. El pueblo quiere más de esto. Así que, ¿alguien más? ¿Alguien quiere decir algo? Hay preguntas importantes aquí, ¿eh? Espero, el examen, a ver si pasó o no pasó. Hay preguntas importantísimas. A ver, quién quiere decirnos algo? Bueno, yo voy a decir algo, para ser el primero, voy a hacer algo. Las 4 preguntas me gustan muchísimo, pero me voy a quedarme con la segunda. ¿Crees que la muerte acaba la vida para siempre? Si hay algo de los beneficios, digamos, no quiero poner una manera que no somos cristianos o no seguimos a Jesús, ¿verdad? Porque cuando decimos somos cristianos, el pastor Pedro mencionó ciertas tendencias, denominaciones, ¿verdad? Entonces decimos somos cristianos puede irse a lo que es la religión cristiana. Y quiero hablar del seguidor de Jesucristo, más afuera de lo que es el cristianismo, que se supone que si soy cristiano, represento a Cristo, soy cristiano, ¿verdad? Pero quiero ponerlo de una manera más seguidor de Jesucristo, para no poner etiquetas, ¿verdad? Para así decirlo. Entendemos que uno de los beneficios, aunque no somos seguidores de Cristo por los beneficios, sino por amor,
es que nos da una vida eterna, una vida en abundancia. Para mí es importante. A ver, hay muchas personas que no quieren hablar de la muerte porque tienen temor, sobre todo cuando van avanzando en la edad, están llegando a una edad que de repente ya saben y empiezan a mirar hacia el futuro y dicen, bueno, ya no me queda 20 años más, ya no me quedan 10 años más, ya no me quedan 5 años más, ya tal vez el año que viene, este año, capaz que mañana, capaz que hoy. Pero la vida perdón, la muerte en Cristo es ganancia, es a poder alcanzar aquello que Cristo nos enseñó. Y yo entiendo que a veces podamos tener algún temor, pero la muerte no es dejar de existir. Por eso decía, ¿crees que la muerte acaba la vida para siempre? Pues no. ¿Por qué? Porque la palabra muerte no significa dejar de existir. La misma palabra muerte significa separación. En el caso de una muerte espiritual, separación de Dios con nosotros. En el caso de una muerte física, la separación, como bien decía, el espíritu del cuerpo. Entonces, por eso es que no acaba la vida, viviremos para siempre con el Señor. O sea, la misma palabra muerte nos dice separación, no nos dice dejar de existir. Somos creados para la eternidad. Dios es eterno, Él existió siempre. Nosotros fuimos creados para vivir en una eternidad. Por lo tanto, esto nos tiene que motivar. De decir, lo que sufrimos en la tierra, las aflicciones que hablan Job, que habla la Biblia, que el mismo Jesucristo nos dijo, ¿verdad? Que en la vida tendremos aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Job 5:9 dice que nacimos para la aflicción, pero hay momentos hermosos en la vida. Y lo interesante, sea como sea, con aflicción y quejándonos, porque hay muchos que nos quejamos de la iglesia, del líder, de que esto se tiene que hacer, porque sabemos todo, hasta del presidente de un país nos quejamos, y si estuviéramos en ese lugar, capaz que seríamos peor o un desastre. Pero decir, como decía el hermano, tenemos miedo a morir cuando nos quejamos de la vida. ¿No sería entonces la muerte un camino para poder llegar a lo que queremos? ¿Por qué nos quejamos tanto de la vida? ¿Por qué mi hijo? ¿Por qué mi esposo? ¿Por qué el perro? ¿Por qué el gato? ¿Por qué el vecino? ¿Por qué la economía? ¿Por qué la enfermedad? Y entonces cuando llega el momento decimos, no, 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 no me quiero. Es como decir, a ver, si hay algo que no estoy de acuerdo, yo quiero ir. Ustedes saben lo que pienso acerca del humano, del hombre, estoy yo puesto ahí. Yo no estoy de acuerdo con la humanidad, con el hombre, con lo que escoge y con las decisiones que toman. Por eso necesitamos a Cristo. Así que la muerte no acaba la vida para siempre, sino la muerte es esa puerta a poder tener la vida en Cristo para siempre. Amén. ¿Alguien más quiere decir algo? Le di tiempo, miren que, y eso Yo que no quiero pienso, hablar. No pastor, quiero... yo pienso, Raquel, hermana, bendiciones. bendiciones, hermano. Yo pienso que el temor realmente que tenemos a la muerte es la incertidumbre de no tener ciertamente una vida espiritual con Dios y no ser salvo. Amén. Pero si nosotros seguimos a Cristo, aceptamos a nuestro Señor, o sea, como nuestro Salvador, ¿verdad? Sí, o sea, Depositamos nuestra fe en Él. Sí, perdón. nosotros seguimos todo conforme la palabra de Dios, pero siempre hay como ese temor en el cristiano. Bueno, no sé, o sea, no estoy diciendo que sea yo, que sea cualquier persona, pero que pienso que pasa en la mayoría de las personas. O sea, uno tiene que tener la certeza, la seguridad de que estamos bañados con la sangre de Cristo Jesús, que vamos a ser salvos y no tener el temor a la muerte. Pero pienso que ese es uno de los puntos en el que uno tiene el temor a la muerte, de no estar en ese momento a cuenta con Cristo, porque todos los días vivimos en un mundo carnal, en un estado, en un mundo donde compartimos con mucha gente y todo eso. Entonces yo digo, bueno, sí, todos los días pedimos perdón a Dios, todos los días, pero suponete que fallamos, en determinado momento tú te vas, o sea, uno tiene que vivir frecuentemente buscando a Dios, o sea, haciendo las cosas espirituales para poder tener la certeza y sentirse con esa seguridad de que tú te mueres, te vas con Cristo. Para mí. Para... Amén, amén. Es estar lleno del Espíritu Santo. El Espíritu Santo Amén. da convicción de nuestra salvación. Lo que Exacto. pasa es que algunos dicen, bueno, yo ya voy a la iglesia un par de veces, Uh -huh. pero el asunto es apasionarnos
por el Señor, es estar llenos de Dios, llenos en todas las decisiones que tomamos. Entonces, por eso Él trae la convicción de que realmente sea claro. Algunos piensan, ¿verdad? Puede traer una convicción falsa que no es de Dios, sino uno mismo o el enemigo. Pero estamos hablando de un caso de que la persona ama a Dios, entiende lo que es. Yo por eso decía, yo realmente a veces no entiendo mucho a las personas, ¿no? Decir, no hago algo para el Señor y están como si nada. Yo realmente, el temor de Dios, ¿verdad? Es algo esencial. Ahora, el Espíritu Santo trae la convicción. ¿Qué es lo que va a pasar después de la muerte? Lo dice la Biblia. Lo acaba de decir el pastor Pedro ahora cuando hizo este estudio. Si nosotros realmente confiamos en la palabra de Dios, vamos a darnos cuenta, claro, ¿qué es lo que pueda pasar con la muerte? Es que nos vamos y vamos a extrañar. O sea, creemos nosotros que vamos a extrañar a los queridos que dejamos, ¿verdad? Pero si es eso, la Biblia especifica, claro, que no va a haber aflicción, queriendo decir que no va a haber dolor. Entonces, El hermano leyó Primera de Corintios 15:51, creo que fue. sí, sí. Pero antes del 50 dice que ni cuerpo ni sangre entrarán al reino de los cielos. O sea que en el 50 dice que, o sea, este cuerpo no va a entrar al reino de los cielos. En el 51 dice que vamos a tener una transformación Claro, antes porque va a haber una del transformación. proceso. Va a haber Ujú. una transformación. Todos seremos transformados. No todos moriremos o dormiremos, sino todos vamos a ser transformados. En- Transformado. Entonces, esa es la esperanza. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que ser transformados? Porque no podemos ir, es mucho más que esto, ¿no? Pero lo voy a decir, el pastor Pedro me puede decirlo de otra manera si él lo desea. Porque no podemos estar en la presencia de Dios, en un ser santo, en un reino santo, 100%, cuando nuestro cuerpo es pecaminoso, nuestro ser es pecaminoso. Entonces tiene que haber una transformación porque no podemos estar en un lugar perfecto cuando somos imperfectos. Por eso decíamos, si buscamos algo perfecto, un matrimonio perfecto, si encontramos un matrimonio, alguien que es perfecto, yo no puedo tener porque yo no soy perfecto. Una iglesia perfecta no hay, porque entonces lo único perfecto es Dios. Y dentro de su reino, dentro de cuando estemos con Él en una eternidad, no podemos estar como estamos nosotros ahora. Porque tenemos que ser transformados. Ujú. Sí, Por así. eso decía que el cuerpo no puede, ¿entiende? Ahora, el cuerpo no puede estar. Porque el cuerpo es el instrumento que podemos tener para adorar a Dios, para alabar a Dios, pero también usamos para pecar. Así es. Ujú. Y ahí está, no podemos. Entonces, por eso es que esto que usted dice, que es muy interesante, es parte de esa esperanza. ¿De qué la esperanza? De que no vamos a ser como somos. Que la esperanza que más... A ver, qué interesante esto que usted está hablando, hermana, porque la esperanza que tengo en mi vida personal, por ejemplo, es que cuando esté en una eternidad con el Señor, yo no voy a ser como soy ahora. Voy a ser transformado, porque como soy ahora, a mí no me gusta. ¿Se entiende? Y no lo digo por mi nariz, hermana, lo digo en términos de corazón. O sea, no me gusta como soy porque de repente hay inestabilidad, de repente hablamos el domingo de enojarse, hablamos de lo que es, a veces sin querer hacemos cosas que no queremos, ¿verdad? Es una batalla. Entonces, sabemos que nosotros vamos a ser transformados, de verdad, algunas traducciones dicen perfeccionados, transformados. De hecho, la santificación viene de ese concepto de que tenemos que pasar el tiempo y ser mejores que ayer. Lo que pasa es que no todos toman esto en serio. Algunos piensan que estar 30 años en el Evangelio están como el primer día que llegaron y no se puede. En 30 años en el Evangelio, el número 30 años en el Evangelio tiene que estar más maduro. En otro nivel espiritual. Exacto. Ujú. Ahí Y mismo, entonces, hermanos, tiene el Primera de Corintios 15:51 que también dice que el cuerpo corruptible se va a vestir de incorruptibilidad y Exacto. que esto va para se va a vestir de inmortalidad también. exacto, exacto. Porque es como decir, yo a veces te pongo este ejemplo, pero no sé si, no me gusta mucho, pero lo uso, ¿verdad? Es como decir, si nosotros de aquí vamos al espacio, no podemos vivir en el espacio. Salimos del planeta, nos sueltan en el espacio, así como estamos ahora, nos morimos. Entonces necesitamos un traje de astronauta, ¿se entiende el asunto? Entonces vamos a poner ese traje de astronauta como una transformación para poder vivir dentro del espacio. Entonces, si nosotros estamos en la presencia de Dios, tenemos que ser transformados.
Y esa es la esperanza, una de las esperanzas más grandes que tiene el Evangelio, de que yo no voy a ser como soy ahora, voy a ser mejor, voy a ser transformado, voy a poder entender la voluntad de Dios, no voy a equivocarme, no voy a tener dolor, no voy a tener lágrimas. Qué más, verdad? Lo único que lo único que a mí, digo, me duele un poco cuando estemos acá en la presencia del Señor eternamente es que voy a dejar de ser argentino. Ya no voy a ser más argentino, ¿no? No, no estoy jugando. Esa es la tristeza que lleva, ¿no? De no ser campeón del mundo. Pero bueno, entonces, ¿qué quiero decir? Yo no, alguien me dice, pastor, usted es muy fuerte con el hombre, no es que sea fuerte. Yo, la verdad, amo la vida que Dios me ha dado. Amo a mis hermanos, amo la iglesia, me gusta trabajar. La verdad que en comida disfruto toda la comida. O sea, yo disfruto mucho la vida. El único punto es, no me gustan las decisiones que toma el hombre y las maneras del hombre en pensar en ciertas cosas que ponen barreras con Dios. Tal vez algo no sea pecado, pero lo pongo más que Dios, entonces sí es un problema mi relación con Dios. La muerte es simplemente parte de la vida. O sea, está dentro del juego de vivir. Nacemos y tenemos algo seguro, que vamos a morir. Y es parte y tenemos que aceptarlo, y tenemos que aceptarlo de la manera que Dios nos enseña. Es parte de la fe. Si yo tengo fe, Bueno, fe. si yo tengo fe en Cristo, sé que la muerte simplemente es la puerta para vivir la eternidad con Él. No puedo tenerle tanto miedo. Y sé también que si tengo fe, a los que dejo en la vida, puede ser un hijo, un nieto, un primo, no sé, a los que voy a dejar, sé que Dios lo va a cuidar. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, si yo digo, no, porque si yo me voy ahora a la vida de ellos, pero si yo confío en Dios y hice mi labor como padre, como abuelo, como líder del Evangelio, yo me tengo que ir tranquilo. Ahora, si no lo hice, es un problema. Por eso muchos en el último momento, en mi experiencia, que he tenido personas que están por partir de este mundo y hablan, muchos no hablan tanto de qué fue lo que hicieron mal en la vida, sino de aquellas cosas que pudo haber hecho y no las hizo. Pude haber amado más a mi esposa, pude haber amado más a mis hijos, pude haber metido más en el Evangelio, pude haber sido más santo, esas son lo que no pudo hacer, no lo que hizo mal. Es una estadística que hay, ¿verdad? Dentro de todo esto, ¿no? Es maravilloso realmente. Pero muchas gracias, hermana Raquel. Qué bueno su comentario. ¿Y quedó más o menos claro? ¿Quedó más o menos, hermana? Sí. O más o menos. Esa No, era, no, yo estoy clara en eso, hermano. Bueno. Sí, yo estoy clara en eso. También lo que decía el hermano que habló sobre el dar, yo pienso que la clave en realidad de recibir es dando. Y es como un mandamiento de Dios, o sea, que como dice, o sea, probadme esto, como decía el hermano que Jesús dijo en los diezmos, probadme esto y se recompensará. Y eso es por fe también, no es solamente dar por dar, es por fe. Hay que tener fe en dar, no importa si lo que pase, pero Dios es bueno, hermano. Dios da todos los días, nos da al salir de la casa, tener la familia, tener un hogar. Somos más que bendecidos. Y hay que ser agradecidos todos los días. Generoso, ¿verdad? Está hablando de la Sí, generosidad. De amén. alguna manera retribuir Sí, aquello que Dios nos bendice, amén. Sí. ¿verdad? Como siempre les digo, nosotros somos deudores. Honestamente, la bendición es para uno, no es para nadie más, es para uno mismo. ¿Sí? Exacto, exacto. Es hermoso poder compartir lo que Dios nos da con Amén. otros. El ser generoso es parte de aquel que está lleno del Espíritu Mi Santo. abuelita me decía, aunque sean las cosas pequeñas, uno tiene que darlas con amor, porque no te gustaría, o sea, lo que no te gusta para ti, no te gusta para otra persona. No te gustaría lo que te den a ti, no te gustaría que te lo den a otra persona. Lo que das a otra persona, no te gustaría que te lo hagan para ti. Entonces, si yo quiero recibir amor, hay que dar amor, así de sencillo. Amén, amén, por supuesto.
Se trata de lo que yo doy, no de lo que recibo, ¿no? Exacto. El amor humano es más egocéntrico, siempre Exacto. mide, a ver, qué beneficios tengo, cómo me aman a mí, cómo me dan, pero en realidad la vida se trata de dar, como bien decía el mensaje de nuestro amado pastor Pedro. El dar, pero no todos tienen ese concepto, no todos, por eso es que es bueno enseñar esto, es bueno que meditemos en esto. No todos tenemos ese concepto, igual que el miedo a la muerte, no podemos tener miedo a la muerte. Yo sé que uno no sabe qué va a pasar en ese momento, va a doler, no va a doler, como alguien me decía, tengo miedo porque no sé si me va a doler, si no me va a doler, qué es lo que va a pasar, pero es tener fe en el Señor. Pase lo que pase, duela o no duela, es tener fe en el Señor, ¿verdad que sí? Así que, bueno, acá me pone, ¿qué papel juega la iglesia en la tierra? Esta es una pregunta. Eso es una pregunta que a mí me encantaría, hermano. No Uy, tenemos pero ya son las 10, no, no, tenemos que empezar tenemos que agregar un par de... Tiene que haber parte cuatro, a mí me parece esto. Esto se quedó como en el aire, ¿no? Dios ama ¿Qué papel juega la iglesia en la tierra? Pensemos, meditemos en estas preguntas maravillosas, ya son las 10, la verdad que nos pasamos un minuto. Cuando uno está en esto, realmente el tiempo se va volando, ¿no? Y quiero agradecer realmente por estas clases, no sé si va a haber otra más o si se finaliza hoy con esto, pero realmente ha sido refrescante. A mí, yo la verdad que me gozo en el Señor cuando recibo este tipo de mensajes, cuando estoy como un radar escuchando atentamente cada palabra, porque sé que Dios en su amor y misericordia envía este mensaje para que podamos entender que así como en el cielo, también en la tierra está su voluntad, su reino. Entonces, en mi familia, en mis hijos, en mi vida, y todo lo que es la situación de mi vida personal, decir, yo sé que a pesar de las montañas y de las oposiciones características de lo que es vivir en este planeta, sé que con Cristo lo voy a superar. Y es el papel que juega la tierra, extender el reino de Dios a toda criatura, evangelizar, hablar de Cristo, no tener piel suave, piel fina cuando se nos dice algo, sino es entender. Por eso hablamos de no enojarnos el domingo pasado. De cuando viene un mensaje, decir, tenemos que predicar más, no debemos, no. Sí, pero yo doy esto, pero yo hago esto, pero yo no duermo. Sí, pero siempre hay que tener ese espacio de querer mejorar. Por eso le pedimos muchas veces a los hermanos, pongan la cámara, participen, hablen, porque una pregunta, una palabra de usted puede bendecir a otros. Además que estamos en familia. Amén. Así que nos vamos. Realmente quiero agradecer a todos los que están en Facebook Live, ¿verdad? A todos los que están en Zoom, gracias por estar con nosotros. Gracias a la hermana Aridaña que hizo la apertura, a los muchachos en lo que es Saúl, Jessica, su esposa, y María José, que estaban en la alabanza, y también al predicador de esta noche, que seguramente vendrá con una parte para finalizar esto, una parte 4 si Dios lo permite. ¿Verdad? El pueblo lo clama, lo quiere, finalizarlo. Entonces, se ríe. Le doy gracias a Dios, realmente fue una noche especial. Necesitaba de esta agua celestial, de este momento hermoso. Mi vida y mi ser lo necesitaba. Así que bueno, nos vamos. Nos vamos. No sé, quiero saber, ¿habrá un voluntario? ¿Para qué me meto en esto? Justo después pasada la hora. Yo también me meto en cada cosa. Porque no tengo voz, tienen que ayudarme, no tengo voz. Se me está yendo mi voz. ¿Algún voluntario que quiera orar y despedir esta noche, esta gran bendición que hemos tenido? ¿Algún voluntario? Amén. Gloria a Dios, santo, eso, aleluya. Manole. Amén, amén. Gracias, gracias. Bueno, ante todo quisiera que se escucha. Amén, se escucha bien. Amén. Quisiera, ya que estaba hablando sobre el tema de la muerte, ¿no? Que son cosas que uno, cuando la persona está enferma, uno siempre se preocupa y eso, ¿no? El Señor nos manda a orar por eso, que tengamos fe. Quisiera poner en oración a todos los hermanos, a la hija de Eugenio,
Eugenio Pineda, que nos visita a la iglesia, que sufrió un accidente en Cuba, está enfermita y necesita oración. Ella se llama María Eugenia Pineda. Ok. Quisiera los hermanos todos los Amén, días amén. la pusieran en la Amén. oración, la hija de Eugenio, que la necesita más que nunca de nuestras oraciones. Amén. Padre Amén. amado celestial, Señor, gracias, Señor, te damos, Señor, en esta maravillosa noche, Señor, que tú nos has dado, Señor. Bendito eres, Señor, y sea tu misericordia, Señor. Gracias, Señor, por este servicio que tú nos has dado, Señor. Gracias, Señor, por las alabanzas, Señor, que tú has permitido que te demos, Señor. Gracias, Señor, por la palabra, Señor, que te hemos dado, Señor, porque tú eres más que bueno, Señor, con nosotros, Señor. Te pedimos perdón, Señor, que tenga misericordia de todos nosotros, Señor. Te presentamos, Señor, a la hija de Eugenio, Señor, María Eugenia Pineda, Señor. En estos momentos se encuentra hospitalizada y enfermita, Señor, que sea tú obrando en su vida, Señor, en su corazón, Señor, que sea tú sanando, Señor, todo dolor, toda tristeza, toda preocupación que pueda tener, Señor. Bendice también a sus padres, a su familia. Y en ese hospital, Señor, a todos los niños, Señor, que junto con ella también están enfermos, Señor. Gracias, Señor, por este servicio que nos has dado, Señor. Gracias por esta noche. Gracias por esta palabra que tú nos has traído, Señor, hoy sobre cómo debe ser la vida de nosotros los cristianos, Señor. Que siempre sabemos tenemos que ser agradecidos, Señor. Y un corazón agradecido agrada a Dios, Señor. Y un corazón agradecido, Señor, siempre da sin mirar a nada a cambio, Señor. Un corazón agradecido, Señor, agrada a Dios, Señor. Por eso, Señor, te damos las gracias, Señor. Ponemos todas estas peticiones, Señor, todas estas cosas lindas, Señor, que tú nos has regalado hoy, Señor, que Gracias. aprendamos, Señor, que no quede, Señor, en un bolso vacío, Señor, sino, Señor, que lo llevemos a cabo, Señor, ese don de dar, Señor, ese don, Señor, de seguir adelante, Señor, y de no temer nada a la muerte, Señor, porque sabemos que al final de todo es ganancia, Padre Celestial. Gracias por esta palabra que tú nos has traído por parte del pastor hermano Pedro, Señor. Gracias, Señor, por todos los hermanos que han participado en esta noche, Señor. Ahora, Señor, vamos a descansar, otros van a trabajar, Señor, pero jamás, Señor, vamos a salir de tu presencia, Señor, que es la mejor presencia y es lo mejor lugar donde puede estar cada uno de nosotros, Señor. Nos despedimos en oración, Señor, y te damos las gracias, Señor, por lo maravilloso que fuiste, eres y será siempre en nuestra vida y en cada corazón, Señor. En el nombre de Jesús, hermanos, están despedidos hoy de este servicio, pero que nunca estemos despedidos de la presencia del Señor. Amén. Amén. Gracias. Amén. Bendiciones a todos. Les amamos. Dios les Bendiciones. bendiga. Bendiciones. Amén. Bendición. Bendición.